Ahora sí, estamos con Ricardo Díaz Silvero. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martínez saluda. Sí, buen día, Carlos Martínez, a tu audiencia también. Gracias por atendernos, Ricardo. Mira, queríamos consultar contigo por este debate que vos veas muy instalado, porque hay pues dos versiones. Unos, hablando con Aníbal Peris de medicina, concretamente en torno a clínicas, lo mismo pasa en obras públicas, pasa en educación. Dicen, necesitamos ampliaciones presupuestarias para cumplir con objetivos mínimos que necesitamos cubrir. Y el ministro de Hacienda dice, ya no hay más posibilidades, ya no hay dinero en caja lo suficiente como para estas grandes ampliaciones o para estas ampliaciones. Por un lado, necesidades, por otro lado, situación fiscal. ¿Por qué esto y cómo salir de este circuito que cada tanto se da y cada año? Yo te diría luego, Ricardo. Sí, solo que este año se está presentando serio el programa de gastos e inversiones, porque están teniendo dificultades incluso con la atención de los compromisos ya devengados. O sea, para hablar de nuevos gastos o de nuevas inversiones allí no hay nada, ¿no? Ya no hay dinero. Están teniendo dificultades con priorizar los compromisos ya obligados, es decir, los que ya de cualquier manera hay que pagar. Y se están produciendo algunos atrasos, pero que no son todavía catastróficos, es decir, se producen atrasos, pero se van atendiendo las obligaciones de acuerdo con el estado actual de la caja fiscal. Me refiero yo al momento de ingresos y egresos del fisco, ¿verdad? No me refiero a la caja de jubilaciones, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, todo ministro de Hacienda se ve en figurillas y tiene que ver cómo conseguir ese dinero rápidamente. En el pasado reciente, el nuevo ministro, que ya lleva varios meses otra vez en el cargo, se propuso colocar bonos soberanos en el exterior para obtener rápidamente dinero. Eso lo consiguió, ciertamente a un costo mayor que el que se podría conseguir de los préstamos blandos del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, que tienen más tiempo de procesamiento, son más blandos, o sea, más baratos, pero requieren más burocracia. Mientras que en el caso de los bonos soberanos son ciertamente más caros que los créditos blandos del BID, pero están a mano de inmediato en tiempo relativamente corto y sobre todo tienen la ventaja de que el acreedor no está detrás del cumplimiento de ciertas metas preestablecidas en el programa de créditos, ¿verdad? Bueno, si eso ya no funciona, eso de seguir colocando bonos en el exterior, aunque sean a tasas relativamente bajas para lo que son los bonos soberanos, y el ministro de Hacienda no tiene otro recurso que recurrir a los gastos corrientes haciendo uso de los ingresos normales del fisco. Y es allí donde está teniendo dificultades el ministro de Hacienda. No está pudiendo atender algunos gastos corrientes, a unas inversiones ya comprometidas, porque el estado actual de su caja en materia de ingresos ya no es suficiente. Bueno, en esas circunstancias, ¿qué se hace? Y bueno, lógicamente un teórico hablaría de declarar tolerancia cero a la evasión, que sigue siendo altísima. Y eso por supuesto que hay que hacer siempre, no solamente cuando falta dinero. Solamente que para combatir la evasión, los resultados positivos de ese nuevo programa de tolerancia cero a la evasión tributaria van a surtir efecto recién a cabo de algunos años, ¿verdad? Eso no es ahora, el ministro necesita dinero ahora. Aparte de eso, también se pueden hablar de algunas reformas impositivas. Por ejemplo, ese nuevo proyecto de ley que se tiene para modificar el IMAGRO, eso puede tener también sus aportes, pero no de inmediato, sino recién al cabo de cierto tiempo. El ministro de Hacienda necesita dinero ahora. Ahora veo que se está hablando nuevamente del impuesto a la soja del 10%, que supuestamente no es sobre las ventas, sino sobre las ganancias. Hay que ver si eso es cierto. Pero suponiendo que eso se sancionara y se promulgara, si fuera sobre las ganancias, por ejemplo, o sobre las ventas, lo mismo, ¿verdad? Eso requiere tiempo para que funcione. Es decir, aún en el hipotético caso de que se sancione y se promulgue el nuevo impuesto para el IMAGRO, o la modificación del impuesto para el IMAGRO, aún en el caso en que se modifique también la tasa de impuesto para la soja, en el sentido de hacerla correr, porque ya se empezó con ella, ya tiene media sanción, pero quedó truncada esa propuesta en el Congreso. Aún en el caso de que eso surgiera, que ya se ve que va a tener dificultades, eso recién dentro de un año a lo mejor se tiene ingresos. El ministro de Hacienda necesita ingresos ahora. Claro. Hay otra propuesta que dice, vamos a aumentar
el impuesto selectivo al consumo del tabaco y de las bebidas alcohólicas, porque acá los impuestos a esos productos aditivos son sumamente bajos. Y es una idea no loable, por cierto, ¿verdad? Pero eso también, si se aplica, va a tener sus efectos recién dentro de un año o dos. Es decir, el ministro de Hacienda necesita dinero ahora. Bueno, y ahí está el drama del ministro de Hacienda, que todas las propuestas que el ministro está escuchando es para recaudar dentro de 1 o 2 años. Él necesita dinero ahora, para julio. Bueno, y ahí está el tema. ¿Qué se hace? ¿Y ahí qué se hace? Y en esos temas tan urgentes como conseguir dinero ahora mismo, el banco suele, quiero decir, el ministro de Hacienda suele estar supeditado a la rápida colocación de más bonos, pero el mercado ya está un poco saturado con eso. Hay que ver si va a conseguir tan rápido también. Y cuando se apresura el ministro en conseguir dinero rápidamente, el dinero que consigue generalmente es más caro, ¿verdad? También puede obtener aquí localmente dinero, colocando esos bonos en la plaza local, se dice. En la práctica significa que son los bancos los que compran ese dinero. Y hay que ver si eso resulta efecto rápidamente también, ¿verdad? Rápidamente significa que consiga dinero de aquí a agosto, por ejemplo, ¿no? Bueno, si eso ocurriera, lo que se va a seguir haciendo seguramente, es decir, si se consiguiera colocar bonos soberanos a cortísimo plazo en el exterior y bonos aquí en la plaza local de inmediato, igual el ministro de Hacienda va a tener unos días difíciles y por lo tanto hay que acostumbrarse ya a que algunos rubros no van a poder ser atendidos puntualmente como antes. Entiendo. Y con este esquema que me estás mencionando, ¿por dónde iría la salida ahora que asume un nuevo gobierno para que esto no se dé año tras año? Digamos, a nivel de Estado, ¿qué es lo que habría que hacer a nivel de administración pública? Y a nivel de administración pública, el nuevo gobierno seguro que el equipo actual ya está pensando en cómo ¿hola? Sí. En cómo mejorar a corto plazo los ingresos tributarios, ¿verdad? Están también los ingresos de las entidades binacionales que ingresan regularmente, pero estamos viendo que la Argentina se está atrasando en el pago de lo que le corresponde a la parte paraguaya y Yacyretá. Eso, por ejemplo, habría que ver cómo la Cancillería Nacional se mueve rápidamente para conseguir los recursos tan escasos, ¿verdad? Eso yo supongo que el Gabinete Económico ya está estudiando del nuevo gobierno, pero aparte de eso hay que seguir con tolerancia cero a la evasión, pero hay que hablar en serio porque hay algunos empresarios que todavía creen que están en las épocas de las cavernas y que pueden hacer ganancias pingües sin pagar impuestos, ¿verdad? A ese tipo de gente hay que decirles claramente que eso se acabó. Y aparte de eso, tiene que dar entrada a esos proyectos de ley que se están mencionando últimamente para mejorar los ingresos. Y hay que ir con cuidado porque hay sectores interesados que presentan proyectos de ley, pero porque ellos están interesados en esos proyectos de ley. Cuidado con eso. Hay que tener en vistas el interés general o el bienestar general de la nación y no solamente el interés egoísta de algunos productos o de algunos sectores o de algunas empresas, ¿verdad? Tiene que prevalecer el interés nacional y estoy seguro que el nuevo equipo está pensando también en eso y por eso está haciendo ver a través de los titulares de prensa de que quiere hablar no solamente de la modificación del IMAGRO, sino también del impuesto a la soja y de que eventualmente está dispuesto a hablar también de cobrar más impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas. Hay que ver también de que eso se ponga en práctica, porque una cosa es hablar de eso y otra cosa es introducir al Congreso proyectos de ley, porque eso tiene su camino, es un vía crucis. Todo proyecto de ley tiene que tener mayorías para conseguir su aprobación en ambas cámaras. Y eso a veces es sumamente difícil porque ya sabemos que los diputados y senadores con mucha frecuencia no representan los intereses de la nación, sino los intereses de sus propios bolsillos, de sus propias empresas y de sus propios partidos políticos, ¿verdad? Clarísimo. Quiero decir, para salirnos de este circuito de falta de dinero en caja es, por un lado, medidas para aumentar los ingresos tributarios del Estado, combatir severamente la evasión, que paguen impuestos sectores que hasta ahora pagan muy poco, mencionaba el caso de el alcohol, del tabaco, de los granos, y todo esto implica, digamos, un proceso de tiempo. Digamos, el Estado podría decir que por ahora vive apenas para poder sobrevivir. El Estado tiene ahora dinero para pagar, por ejemplo, los gastos corrientes que tiene que pagar sí o sí, como salarios, jubilaciones y pensiones, pero de repente no le sobra dinero, no tiene dinero en este momento para pagar algunos gastos que ya están devengados incluso y algunas inversiones que ya están en el presupuesto público para ser ejecutadas, pero no tiene dinero para
financiarlas, entonces se atrasan esas obras. Claro. Y finalmente, Ricardo, entonces me pregunta la gente, ¿y por qué se llegó a esta situación? Y se llegó a esta situación en gran medida por el afán desbocado de algunos congresistas que constituyeron mayoría de autoadjudicarse salarios de primer mundo, como si este país fuera Suiza o Dinamarca, ¿no? Están cobrando sumas siderales los diputados y los senadores, que oscilan de 40 a 60 millones de guaraníes en un país pobre. Lo que pasa es que Itaipú y Yacinetá están dando muy mal ejemplo, porque allí cobran el doble. Entonces, los diputados y senadores se comparan con los ingresos de Itaipú y de Yacinetá, que parece como que no tienen límite hacia arriba. He visto claro, que hay algunos directores que están cobrando 80 millones de guaraníes y con algunas asignaciones especiales llegan incluso a más. Y si se incluye ciertos servicios que tienen como chofer, gasolina, auto y ese tipo de cosas, los ingresos son mucho mayores todavía. Es decir, Itaipú y Yacinetá están dando mal ejemplo al país. Yo diría incluso que en términos formales incluso están saqueando al país. Y aparte de eso, los diputados y senadores le siguen en la misma senda. Y en esas circunstancias, cuando se tira dinero por la ventana, cuando llega la hora de las inundaciones de ayudar a la gente, o de clínicas que necesita dinero para atender a los enfermos, y no hay dinero. Así de egoísta es esa sociedad, Carlos Martínez. Evidentemente que sí, Ricardo. Y me dice también otro oyente, aprovechando, hablando contigo, si realmente en Paraguay los impuestos son equitativos, son inequitativos, realmente pagan más los que tienen más. ¿Cómo es el sistema de impuestos en Paraguay? Y el 80% de los impuestos son indirectos, es decir, que paga el contribuyente independientemente de su capacidad de pago. Eso quiere decir que el rico paga igual que el pobre. Y ya sabemos que el pobre tiene muy poco. En esas circunstancias, los que están soportando el financiamiento de este Estado tan raquítico y tan desigual en el trato a sus ciudadanos y a sus contribuyentes, hay que saber que se carga la existencia del sector público sobre las espaldas de las clases medias y de esa parte superior de las clases bajas que tienen capacidad de pagar impuestos. Y en algunos casos, como los que viven en la pobreza extrema, que ya sabemos que son 1.200.000, y esa gente no está en condiciones de pagar ningún impuesto. Pero si de repente no tiene otra alternativa que comprar en algún almacén que le queda cerca, que está obligado ya a pagar impuestos, y también empiezan a pagar impuestos los pobres que tienen muy poco. Es decir, en general, el peso del sector público la cargan en sus espaldas la clase media, lo cargan en sus espaldas la clase media y los estratos superiores de la clase baja. Terrible. José, con Ricardo, como siempre, muy amable. Finalmente me pregunta la gente, ¿vos ves algún tipo de, digamos, señales de política así en concreta en el gobierno entrante, en los exponentes que están hablando? El gabinete técnico que está constituido en la sombra, digamos, porque todavía no tenemos nombramientos oficiales, ¿verdad? Es peligroso empezar a hablar de fulano de tal. Pero sí vemos algunos rostros que están allí, son gente seria. Yo creo que ellos van a intentar sacar al país de este empantanamiento en el que se encuentra, pero tienen que saber que tienen que ponerse uñas de guitarrero, porque el egoísmo colectivo acá es impresionantemente grande, y si no prestan atención al interés general, y seguiremos igual o peor. Ricardo, como siempre, muy amable, un gran saludo para vos. Igualmente. Ricardo Ives Silvero explicando con mucha claridad, en varias partes podemos ir encarando luego esto, Gustavito, por qué el Estado paraguayo llegó a este nivel en que no tiene en caja posibilidades de hacer frente a los pedidos que vienen de salud, de educación, de obras públicas. Exactamente por qué se llegó a esto. Él habla de una alta evasión impositiva, de que no pagan impuestos mucho lo que deberían pagar. Habla de empresarios, como señalando que son dinosaurios que se desentienden de lo que significa el compromiso, una sociedad con un fuerte egoísmo colectivo. También menciona el pésimo ejemplo. Él habla inclusive de que saquean desde Itaipú y Yacyretá con sus altísimos sueldos, dando pésimo ejemplo a este país. Es lo que